Ese hombre que mira el río está esperando. Ese hombre que mira el río se llama Manuel Belgrano. Ese hombre mira el cielo y la pena lo invade. Sus 43 años le pesan día a día y se pregunta el por qué. Es que el hombre de ojos claros y cabello rubio siente, como nunca, la soledad en la inmensidad de las tierras salteñas, pero también está solo en la expiación de las batallas perdidas. Se mira su vestimenta militar. Es general de la gloriosa Revolución de Mayo. ¿Soy general?, se pregunta, casi en un indicio de vergüenza. El que viene, hacia donde él espera, es coronel. Lo conoce por cartas, nada más. Le parece correcto y gentil. Ese hombre no se ilusiona porque claramente sabe que los militares de carrera tienden a demostrar, incluso, ¿no?, lo que no creen para parecer correctos. Ese hombre camina unos pasos hacia el agua para utilizar el breve remanso que le ofrecen dos grandes piedras planas. Se sube a ella con cierta gracilidad, observa el agua y se ve él mismo rodeado de los colores que dominan el cielo. Medita en aquella colosal soledad, levanta, luego la vista va hacia la lejanía del paisaje, cierra los ojos y en forma repentina se llena de recuerdos. La lejana Salamanca, la Valladolid de Cervantes y Quevedo le retroceden a sus estudios de abogado, a los libros inolvidables, a los permitidos y a los autorizados que puede leer gracias al Papa Pío VI. En una milésima de segundo recuerda cuando alguien le contó que en Francia había estallado la revolución. Sintió, al igual que sentía el viento en su rostro, que las cuestiones humanas mutan imprevistamente. Había ido a España a estudiar Derecho, sin embargo, una pequeña ciencia para aquella época nacida a la luz de la razón había germinado en la vieja Europa y en su cabeza le rondaba la economía política. Ese hombre de cara añiñada, pese a los años indicados, sabía que la economía de un país, la educación, la moral y el temple y la fe constante eran el cimiento con el cual se construía la felicidad de los pueblos. Pero aquel hombre que mira el río y espera, allá por enero de 1814, tenía la nostalgia casi invadiendo sus ojos. Era ese día de tristeza personal porque se sentía un fracasado que no había podido concretar sus miles de ideas en el campo de batalla. La congoja, la ansiedad y la cristiana resignación de aquel hombre sobre el río trepaban sobre su cuerpo y su alma. Imaginó que cada paso del coronel que venía y se acercaba al campamento era una agonía, una larga agonía. Ese hombre, como en otros momentos de amargura, volvió a los días maravillosos de Mayo. Recordó los libros que había dado en donación al joven Moreno para la biblioteca pública y se dijo en voz baja que la libertad es fanática y cruel como lo fue con Moreno. Tembló una vez más aquel día, sintió un fuego en su cuerpo. El cabildo abierto había sido la puerta que lo había llevado hacia el lugar donde estaba, tan lejos de su casa, tan lejos. Tembloroso evocó en su doliente memoria aquella fallida bandera sobre el río Paraná. Ahí mismo,
con el río como testigo, aquel hombre se juró no llorar más como lo había hecho durante las invasiones inglesas. Sin darse cuenta se secó una lágrima por última vez. En ese momento preciso, ese instante pensó que debía escribir sus memorias y sonrió. El río salteño le devolvió su sonrisa. El sueño humano fue interrumpido por un soldado que educadamente le avisaba que el coronel había llegado. Se despidió del río y del límpido cielo. Se acercó con paso ágil hacia el frente de sus soldados que pacientemente se habían formado para que él, un hombre sufriente y en silencio, esperara al hombre que venía a reemplazarlo como jefe del ejército derrotado por su culpa. Sintió un cosquilleo similar al que había sentido en las batallas, cuando éstas comienzan. Reflexionó un instante. No se sabe el resultado final. No. Con cierta dificultad compuso su cuerpo militarmente y esperó, tenso, muy tenso, esperando las primeras palabras de aquel que venía. Observó y admiró el paso seguro de don José de San Martín. Apreció el rostro firme de aquel soldado que venía nombrado como superior y él se sintió pequeño, inmensamente pequeño. Apretó sus puños como si con ello pudiera eliminar las miradas de todos los soldados que medían la situación con ojos militares, con pieles de guerreros, y él simplemente necesitaba un poco de compasión humana en esas miradas. Cuando el coronel estaba a menos de medio metro, el hombre que antes miraba el río estiró la mano para saludar al recién llegado como correspondía al protocolo y lo sorprendió un abrazo, un cálido patrio abrazo. Duró segundos, sí, pero fue una caricia del alma para aquel hombre letrado que tanto amaba los sueños, la vida y el cielo. Relatos El encuentro de Omar Lagraña, junio del año 2010, mientras en la radio suenan Juguetes Perdidos.